Hoy en este espacio vamos a hablar de la aprobación en el Parlamento Europeo de dos leyes que endurecen la política migratoria del bloque. El voto a favor de la derecha y la extrema derecha han permitido aprobar estos textos que permitirían la expulsión de migrantes a terceros países considerados como seguros, entre ellos Colombia, Egipto, Marruecos o India. Para analizarlo nos acompaña Emiliano García Coso, es analista geopolítico y profesor de Derechos Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de Comillas, en España. En primer lugar, gracias por estar con nosotros y preguntarle de qué se tratan concretamente estos textos aprobados. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por tu invitación. Pues básicamente significa que, desgraciadamente, la Unión Europea ha comenzado a dar unos pasos de creación de un marco legal mucho más duro, exigente, respecto a los solicitantes de asilo, y para eso ha reformado o va a reformar el reglamento del 2024, introduciendo estas resoluciones que falta todavía la aprobación del Consejo, pero probablemente se dará, en un intento de endurecer esas condiciones para los solicitantes de asilo a través de la designación de lo que se conoce como tercer país seguro. Y es precisamente lo más polémico, la designación de determinados países considerados como terceros países seguros, puesto que las garantías y el nivel de transparencia y de tutela judicial efectiva dista mucho de ser país seguro. Claro, entre estos países se cuentan Marruecos, Túnez, India, Bangladesh, Colombia, Egipto o Kosovo, y en muchos de ellos hay denuncias de persecución contra minorías sociales o políticas. ¿Cómo justifica esto la Unión Europea? Pues desafortunadamente se han apropiado de esa narrativa de ver la inmigración como un fenómeno que amenaza el establishment y que amenaza los valores sociales, es decir, un poco en línea con el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, y 408 eurodiputados y casi 386 en las dos resoluciones que ha habido del Parlamento Europeo, es decir, Partido Popular Europeo más los nacionalistas e incluso los contrarios a la Unión Europea, han votado a favor, y esto implica designar países que, como bien has mencionado, pues dista mucho de pueden ser considerados terceros países seguros, ya no solamente para los colectivos que has mencionado, sino incluso para personas que están escapando de determinada situación y que implicará que tendrán que presentar la solicitud pues en Colombia, en Kosovo, en Túnez, en Marruecos, y el mundo de los solicitantes de asilo presenta unas características que es muy difícil que esos países sean capaces de gestionar la especificidad y las garantías y los motivos de persecución que tienen estas personas. Pero cuando hablamos de terceros países en relación a la migración, no es un concepto nuevo dentro de la política migratoria europea. Hay una ley, además, en concreto de Italia, que también habla de terceros países. La nueva ley italiana, pues incluso expulsa a migrantes, a centros de detención de inmigrantes, a terceros países. Quiero preguntarle hasta qué punto están relacionados la ley italiana y esta nueva europea. ¿Son similares? ¿Son diferentes? En el fondo, desde el punto de vista de la filosofía, responde a un planteamiento similar al del modelo de la presidenta Meloni, la primera ministra Meloni, en relación a Albania. Pero recordemos que los propios jueces italianos y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció límites a esa entrega a Albania para ser desde ahí expulsados o retornados al país de origen. Entonces, creo que sinceramente esto es una propuesta, una resolución que ahora tiene que ser aprobada, y cuando esté en funcionamiento ese reglamento, espero y deseo que ese reglamento sea objeto de revisión por el Tribunal de Justicia, precisamente para tratar de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de muchas de esas personas que serán ahora ya gestionadas o externalizadas por países como Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladesh, que obviamente ni tienen el sistema necesario de garantías ni el debido proceso necesario como para garantizar que se les respeta sus derechos fundamentales. Bueno, en el seno de la Unión Europea, socialdemócratas, verdes e izquierdas se oponen a esta medida, pero ¿tienen alguna medida migratoria alternativa o están completamente al remolque de la derecha y de la extrema derecha? Bueno, en este caso, como buen parlamento que es, pues las mayorías determinan que se aprueben determinadas leyes. De hecho, lo que ha sido más sorprendente, entre comillas, es que socialdemócratas daneses votaran también a favor de esta resolución del Parlamento Europeo. Pero siempre Dinamarca se ha caracterizado por tener una visión mucho más restrictiva del fenómeno migratorio y de los solicitantes de asilo. Entonces, la única opción es que cuando entre en funcionamiento, pues, por ejemplo, un país como España, que ha adoptado determinados mecanismos de regularización de 500.000 migrantes, pues lleva a cabo un proceso de solicitud de recurso de anulación sobre este reglamento. Porque lo que tenemos que tener muy claro los europeos es: tenemos un problema demográfico, tenemos un problema de mano de obra, y por lo tanto tenemos que
establecer instrumentos que permitan agilizar la entrada de forma regular a la Unión Europea para cubrir esas necesidades que de otra manera no tendremos. Entonces, endurecer este sistema para solicitantes de asilo que normalmente se quedaban mientras duraba todo el procedimiento y retornarlos a estos países para que sean allí donde presente, no es una solución. Y lo peor de todo, lo que más me preocupa desde el punto de vista de estos solicitantes de asilo es que se les puede privar de libertad y que tampoco se les permite permanecer en el territorio del Estado miembro mientras dura el recurso sobre esa solicitud. Es decir, es que se ha endurecido considerablemente la gestión del asilo con estos dos reglamentos que cuando se apruebe, o la reforma del reglamento cuando se apruebe, pues establecerá una política hiperrestrictiva para estos solicitantes de asilo, que recordamos que son personas que vienen porque son perseguidos por razones políticas, religiosas, de orientación sexual, etcétera, Claro. etcétera. Me interesa mucho, perdón, este argumento de la pirámide poblacional, de la necesidad también de Europa de recibir migración. Es un argumento que dio el propio Pedro Sánchez en ese artículo que envió al New York Times después de la regularización de en torno a 500.000 de personas en España. Ha sido criticada también por algunos sectores del país. Pero yo le pregunto, ¿esto tiene visos de llegar a algún punto de encuentro en el seno de la Unión Europea? ¿O ahora mismo quizás es este uno de los puntos que mayor controversia crea en el seno de la Unión? No, este es uno de los puntos más conflictivos porque, entre otras cosas, la propia Unión Europea siempre ha sido muy reticente a procesos de regularización. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento que la política entra en un tema de esta naturaleza, pues se desvirtúa todo, porque lo que no podemos hacer es deshumanizar los procesos migratorios, sea de solicitantes de asilo, sea de personas inmigrantes que vienen para llevar a cabo una vida mejor o unas condiciones mejor y para mantener a su familia en origen. Entonces, al politizarlo, al introducir el miedo, es decir, al recurrir a la parte emocional y no a la racional de la población europea, lo que estamos haciendo es convertir una posible solución, que sería una gestión adecuada, cubriendo las necesidades de mano de obra y sobre todo la necesidad de llevar a cabo un proceso de regeneración demográfica, si es que queremos seguir teniendo el Estado social y de derecho que nos hemos dado todos gracias a la contribución de los trabajadores, pues si queremos eso, necesitamos inmigración. Y el que diga lo contrario se engaña, engaña y engaña a la población. Y solamente hace falta mirar las estadísticas respecto a ese envejecimiento e inversión de la pirámide poblacional, donde claramente se muestra que se necesita inmigración. La cuestión es tratar de garantizar que vengan por los cauces regulares, tanto para las garantías de ellos como para las garantías también de capacidad de recepción de los diferentes estados. Y al entrar la política, pues está desvirtuando todas las soluciones objetivas que se puedan plantear a esta gestión migratoria. Claro, con los argumentos, vuelvo a Pedro Sánchez, creo que en un punto dijo que es innegable también que la migración crea problemas de integración, pero hay que intentar solucionarlos. ¿Ha fallado en todos estos años la Unión Europea en esos programas de integración de la población migrante? ¿Sabes, Rodrigo? Es que una de las cuestiones que hay que también dejar claro a la audiencia es las políticas de integración no dependen de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene capacidad para establecer políticas de integración. Las Claro. políticas de integración dependen de cada Estado y dentro de cada Estado como en el caso español, de comunidades autónomas y de las entidades locales o alcaldías o ayuntamientos. Y es ahí donde los Estados deberían poner, digamos, todo su empeño y todos sus recursos para tratar de integrar a esa población migrante de una manera pues aceptable con los valores, con el requisito lingüístico, que me parece un instrumento de integración fundamental en todos los países de los 27 Estados miembros, y adoptar las medidas necesarias a nivel social, a nivel educativo y a nivel sanitario para que realmente se integren y contribuyan, porque incluso los irregulares, que eso es otro dato que creo que deben ser conscientes, aportan al Estado donde se encuentran. ¿Por qué? Porque consumen servicios, pagan impuestos como el IVA, etcétera, etcétera. Es decir, que dejemos de decir que son una amenaza y que constantemente consumen servicios que los nacionales no pueden atender, porque eso no es cierto.